Saludos, mi nombre es Nelson Tejada, estudiante de la Maestría en Matemática Pura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Santiago. Estudiante de la asignatura Topología, impartida por el maestro Juan Toribio Milané. En esta oportunidad estaremos trabajando con algunos ejercicios resueltos de bases de topología. Los contenidos a trabajar para esta presentación son los siguientes: los objetivos, problema propuesto. Dentro de estos problemas propuestos tenemos base de una topología, topología usual en R, subbase, base de entorno, topología de subespacio, recursos y bibliografía. Veamos los objetivos a trabajar. El objetivo general: analizar y calcular base de una topología. Los objetivos específicos: demostrar que una colección generada por una base es una topología sobre un conjunto. Verificar si una colección numerable es una base que genera una topología usual en R. Comprobar si una colección es base de una topología. Definir y ejemplificar subbases. Veamos entonces nuestro primer ejercicio. Demostrar que la colección Tau generada por la base B es una topología sobre X. Vamos a definir en primer lugar base de una topología. Sea X diferente del vacío, una base para una topología Tau sobre X es una colección de subconjunto B de X llamados elementos básicos, tales que cumple con las siguientes características. Para todo X que pertenece a X, al menos existe un B que pertenece a B, que contiene a X, es decir, X pertenece a B. Sea B1 y B2 elementos de B, entonces X pertenece a la intersección de B1 con B2. Existe un elemento básico 3 tal que X pertenece a B3, que es subconjunto de B1 intersectado con B2. Si la colección cumple con las condiciones anteriores, entonces se define la topología generada por B de la siguiente manera. Un U subconjunto de X se dice abierto en X donde U pertenece a Tau si para todo X que pertenece a U existe un B que pertenece a B bonita, tal que X pertenece a B y B es subconjunto de U. Por definición, el vacío pertenece a la topología. Paso 1, entonces, para la demostración de este ejercicio. Por definición, el vacío pertenece a Tau. Para todo X que pertenece a X, existe un elemento básico que pertenece a B, a la colección, tal que X pertenece al elemento básico y ese elemento básico es subconjunto de X y X pertenece a la topología. Tenemos que si los usos alfa, donde alfa pertenece a J, elemento de la topología Tau, debemos demostrar que la unión de los usos alfa pertenece a Tau. Si X pertenece a la unión de los usos alfa, entonces X pertenece a los usos alfa para algún alfa que pertenece a J. Como uso alfa, para todo X
que pertenece a los U sub alfa, existe un B, un elemento básico que pertenece a B, tal que X pertenece a B y B subconjunto de los U sub alfa, entonces B es subconjunto de la unión de los U sub alfa. Y por definición, la unión de los U sub alfa pertenece a la topología. Continuamos con el desarrollo del ejercicio. Tenemos que U sub k desde k igual 1 hasta n, que pertenece a la topología tau, debemos demostrar que la intersección de los U sub k pertenece a la topología. Vamos a realizar esta demostración por inducción. Sea U sub 1 y U sub 2 que pertenecen a tau, dado X que pertenece a la intersección de U sub 1 con U sub 2, elegimos un B sub 1 subconjunto de U sub 1 y de igual forma elegimos un B sub 2 subconjunto de U sub 2, tal que X pertenece a B sub 2. Por la condición 2 de la definición de base, existe un B sub 3 tal que X pertenece a B sub 3, subconjunto de la intersección de B sub 1 con B sub 2. Por lo tanto, B sub 3 es subconjunto de la intersección de U sub 1 con U sub 2, así la intersección de U sub 1 con U sub 2 pertenece a tau. Viendo esto de manera gráfica, podemos ilustrar de la siguiente forma. Tenemos U sub 1 y U sub 2, la intersección de ellos. A su vez tenemos un B sub 1, un B sub 2 que también forma parte de la intersección de los U sub 1 y U sub 2, pero dentro de la intersección existe un B sub 3 que es intersección a la vez de B sub 1 con B sub 2. Por lo tanto, esa intersección también pertenece a U sub 1 y a U sub 2, que pertenece a la topología. Esta figura fue extraída del libro de topología según Munkre. Bien, paso 2. Por hipótesis, U es igual a la intersección desde k igual 1 hasta n de los U sub k que pertenece a tau. Ya que es trivial el hecho de que la intersección de los U sub k pertenece a tau, por la condición 1, esto es, la intersección de los U sub k es igual a la intersección de los U sub k intersectado con los U sub n. Esto es igual a U intersectado con U sub n y pertenece a la topología. Por lo que la colección tau generada por la base por B, por la colección B, es una topología sobre X. Para nuestro segundo ejercicio, este consta de dos partes. Primero, verificar que una colección numerable B, que es igual a A, B, donde A es menor que B y A y B pertenecen a los racionales, es una base que genera una topología usual sobre R. Veamos la definición de topología usual. Tau usual es igual a S, V, donde S y V pertenecen a los reales. Continuamos con la solución del ejercicio. Consideremos un X que pertenece al intervalo para algún Y tal que
ese intervalo pertenece a la topología usual. Existe un A, B que pertenece a los racionales, tales que S es menor o igual que A, y A es menor que X, y X menor que B, y B menor o igual que R. Por ende, X pertenece al intervalo A, B, subconjunto de S, R. Se sigue entonces que la colección B es una base para la topología usual. La segunda parte del ejercicio demuestre que la colección B en el intervalo A, B, donde tal que A es menor que B y A y B pertenecen a los reales, es una base que genera una topología distinta a la topología del límite inferior sobre R. La topología del límite inferior sobre R está definida de la siguiente manera. Topología inferior es igual, o del límite inferior es igual, a este intervalo S, V cerrado en S y abierto en V, donde S y V pertenecen a los reales. Aquí tenemos un contraejemplo o un ejemplo para este ejercicio. Si X pertenece al intervalo raíz de 2, V, entonces no existe un elemento de la forma A, B que pertenezca a la colección, ya que la raíz de 2 no pertenece a los racionales. Por lo que B genera una topología distinta a la del límite inferior. Continuamos con un tercer ejemplo. Definición de subbase. Una subbase S para una topología tau sobre X es una colección de subconjunto de X cuya unión es igual a X. Entonces, una topología generada por S se define como la colección tau de todas las uniones de intersecciones finitas de los elementos de S. Veamos el siguiente ejemplo para ilustrar esta definición. Tenemos el conjunto X igual a A, B, C y S igual a B y BC, una subbase. Tenemos la base, que ya conocemos las condiciones para ser base, definida anteriormente, de la siguiente manera: una base igual al vacío a B, B y B, C. En tal caso, la topología generada por ella será la siguiente: tau igual al vacío a B, BC y X, por la definición arriba mencionada. Continuamos con un cuarto ejemplo. Determinar si en el espacio topológico los siguientes intervalos son entornos de cero. Probar que los conjuntos de los racionales y los irracionales no pueden ser entorno de ningún punto. Veamos la solución. Con la topología usual, A, B, que pertenece a los reales, tal que A es menor que B y A y B pertenecen a los reales. Verificando el intervalo menos 1 abierto y cerrado en 1, que es subconjunto de los reales, como 0 pertenece a este intervalo y a su vez este intervalo
es abierto en la topología usual, notemos que con este abierto X pertenece al intervalo menos un medio, menos un décimo, coma un décimo, que es subconjunto de menos un medio abierto y cerrado en un medio. Por definición, este intervalo es un entorno de cero. Para el intervalo menos 1,0, que es un conjunto de los reales, no existe un intervalo que pertenece a la topología usual, tal que X pertenece al intervalo que es subconjunto de menos 1,0. De manera gráfica podemos verlo de la siguiente manera. Por definición, el intervalo abierto en menos 1 y cerrado en 0 no es un entorno. El mismo esquema y análisis se puede utilizar para el intervalo cerrado en 0 y abierto en un medio, el cual no es un entorno. En el intervalo 0, 1, que es subconjunto de los reales, es claro que 0 no pertenece al intervalo 0,1, por lo que cualquier topología usual abierto que contenga a 0 no será subconjunto de este. Por definición, los racionales donde P sobre Q tal que, o donde P y Q pertenecen a los enteros y Q debe ser diferente de 0. Este, al igual que los irracionales, no tendrán subconjunto de intervalo, subconjunto de los reales. De manera que los tau sub U abiertos estén incluidos en este, es decir, que X pertenece a tau sub U abierto, pero no es subconjunto de los reales, de los racionales, perdón. Y X que pertenece a tau sub U abierto no pertenece a los irracionales. Continuamos con un quinto ejercicio. Si B es una base para la topología de X y C es una base para la topología de Y, entonces D es igual a B por C, tal que B pertenece a B bonita y C pertenece a C bonita. Es una base para la topología producto XY. Supongamos que W es un abierto para XY, entonces existe un U por V de la base para X, para el producto XY, tal que para todo X, Y que pertenece a W, se tiene que X, Y pertenece a U por V, que es subconjunto de W. Entonces, X pertenece a U, abierto de X. Y pertenece a V, abierto de Y. Entonces, existe B, C, tal que B pertenece a B bonita y C pertenece a C bonita. De manera que X pertenece a B, su conjunto de U, y Y pertenece a C, su conjunto de V. Entonces, X, Y pertenece a B por C, que es subconjunto de B por V, de U por V. Entonces, X, Y pertenece al producto X por C, subconjunto de W. Y como B por C pertenece a D,
Por tal razón, D es una base para la topología producto X por Y. Continuamos. Sea Y, T sub Y un espacio de X, T, demuestre que un subconjunto es cerrado en Y si y solo si existe un conjunto C cerrado en X tal que A es igual a C intersección Y. Veamos la definición de topología de subespacio. Sea X un espacio topológico con una topología tau si Y es un subconjunto de X. La colección tau sub Y es igual a Y intersección U tal que U pertenece a tau. Es una topología sobre Y denominada topología de subespacio y Y se denomina topología de subespacio de X. Supongamos que existe un conjunto C cerrado en X tal que A es subconjunto de Y. Queremos demostrar que A es cerrado en Y. Existe U abierto en X tal que C es igual al complemento X menos U. Luego, A es igual a C intersección Y es igual a C menos U intersectado con Y. Y esto es igual a su vez a X intersección Y menos U intersección Y, que será igual a Y menos U intersección Y, que es un cerrado en Y, ya que la intersección de U con Y es un abierto en Y. Por otro lado, supongamos que A es cerrado en Y, debemos demostrar que existe un C cerrado en X tal que A es igual a C intersección Y. Como A es cerrado en Y, se tiene que Y menos A es abierto en X tal que Y menos A es igual a U menos Y. Por lo tanto, C es igual a X menos U y es cerrado en X. Los recursos utilizados para esta presentación son los siguientes: Paint para la gráfica de los intervalos y PowerPoint para la digitación de la misma. La bibliografía consultada para la realización de esta presentación son los siguientes: Nociones generales de espacio topológico del maestro Juan Toribio Milanés en la nota de clase. Topología, segunda edición de Muncre. Topología de Carlos Iborra Castillo. Topología general de Clara Neira. La frase para esta presentación es la siguiente: dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los demás y seguir el buen camino. Frase dicha por René Descartes. O sea que si queremos avanzar, o vamos al mismo ritmo que los demás, o un poco más rápido, o seguimos el buen camino. Si nos desviamos, entonces eso nos hará perder tiempo. Gracias por su atención. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias.